Alejandro Fuentes Lojo, abogado, como dije antes, de Barcelona, estupendo especialista y difusor orbi et urbi del derecho de la vivienda, que hoy creo que es el referente oportuno sobre ello, y además abogado sobre este asunto, y que ha escrito mucho en materia de desahucios, en materia de vulnerabilidad, en materia de resoluciones y lanzamientos. El motivo es que han aparecido algunas sentencias que él conoce y yo conozco, algunas sentencias interesantes del Tribunal Supremo, ya no de tribunales inferiores, que elevan el concepto de vulnerabilidad o algo similar a un estatus de relevancia dentro del juicio de declaración, del juicio verbal de declaración del 250.1.1 o 250.1.4. A mí me parece una cuestión muy importante para los consumidores de vivienda. No es que esté de acuerdo con esta jurisprudencia necesariamente, pero me parece muy importante la colocación de esto en el juicio de desahucio. Aquí hay materia procesal y le dejaré que cite normas, porque no hay. No es. Pero una vez que cites el 250, el referente, ya no lo cites más, ¿vale? Bueno, Alejandro, todo tuyo. Bueno, gracias. No se pueden dar gracias ni prologos. Es verdad. Vale, pues empiezo. La materia que me ocupa es el ocupante vulnerable en los juicios de desahucio. Y como bien decía Ángel, la vulnerabilidad del ocupante ha cogido un protagonismo importante hasta el punto de llegar a ser prácticamente un motivo de oposición en un juicio de desahucio válido. En primer lugar, cabe recordar que en los últimos años hemos tenido unas modificaciones en materia de desahucios muy relevantes por la normativa COVID, el Real Decreto Ley 6/2020, luego por la crisis de Ucrania, que modificó este decreto, y luego por la Ley por el Derecho a la Vivienda. Modificaciones sobre las cuales me voy a ceñir a los incidentes de suspensión por vulnerabilidad. Con motivo del COVID se abrió un incidente extraordinario de vulnerabilidad, como todos sabéis, para desahucios en caso de vulnerabilidad con razón de la crisis, con razón del COVID, y por tanto solo una vulnerabilidad sobrevenida con razón del COVID, pero con el tiempo se ha ido prorrogando este incidente de suspensión extraordinario mediante varios reales decreto ley que lo han ido prorrogando, porque en un principio era solo un incidente de suspensión temporal por la coyuntura especial del COVID. Luego se prorrogó por la crisis de Ucrania, como sabéis, mediante un real decreto ley por la crisis de Ucrania, hasta 31 de diciembre de 2023, y ahora está prorrogado lo que es el incidente de suspensión por vulnerabilidad hasta 31 de diciembre de 2024. Seguramente, con nocturnidad, en Nochebuena probablemente se prorrogue un año más, lo cual evidentemente evidencia que, tal como ha dicho algún voto particular del Tribunal Constitucional cuando se sometió el control de legalidad constitucional, estos decretos leyes que se impugnaron y fueron validados sorprendentemente, pero con algún voto particular que dijo, oiga, aquí estos incidentes de suspensión no pueden ser constitucionales en la medida que son indefinidos, ¿no? Porque tenemos ya suspensiones de desahucios desde 2020 y que aún están vigentes porque esa suspensión es prolongada en el tiempo indefinida y se va, como digo, se va prorrogando y se va ampliando, ¿no? Como decía, este incidente de suspensión extraordinario que tiene su razón de ser en circunstancias excepcionales que ahora mismo no existen, y por tanto se modificó ese artículo 1 del Real Decreto 6/2020
que básicamente estaba previsto solo para una vulnerabilidad con motivos del COVID, ahora es cualquier tipo de vulnerabilidad económica, es decir, siempre y cuando usted entre los parámetros de vulnerabilidad económica, que ya conocemos, que básicamente se fijan en el porcentaje de la renta que paga y en los ingresos mínimos de la familia, y sobre todo criterios a tener en cuenta, como si en la vivienda hay personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores, luego iremos sobre eso, ¿no? Es el criterio a tener en cuenta para examinar la vulnerabilidad por parte de tanto de la autoridad judicial como de los servicios sociales. Pues tenemos este incidente extraordinario que lo que ha hecho es básicamente paralizar en la práctica la mayoría de desahucios por falta de pago o por inspección de plazo. También aplica a los desahucios que también que son respecto de ocupantes que no tienen título, pero es cierto ahí afortunadamente con unas mayores cautelas o mayores restricciones, y es que solo aplica en el caso de que haya una persona dependiente, víctima de violencia de género o menores, y siempre y cuando la ocupación sea anterior a el instrumento que regula este incidente de suspensión, con lo cual en la práctica hoy en día ya como este incidente se entró en vigor en 2020, pues evidentemente todas las ocupaciones posteriores ya no se pueden acoger a esta suspensión. Pero como decía, sí que se viene aplicando en falta de pago y expiración de plazo, y no solo para grandes tenedores, sino para cualquier tipo de arrendador. Este incidente es extraordinario porque lo que sorprende es que se siga creando este incidente en la medida que ya existe un incidente como tal en el 441.5, ¿no? Entonces sorprende que, como mucha parte de la doctrina ha puesto de manifiesto, que en vez de haberse anulado o haber terminado este incidente extraordinario en el momento que finalizó el COVID, que la economía se recuperó, en vez de prorrogar ese plazo, lo ideal hubiera sido realmente pues dejar sin efecto este incidente extraordinario en la medida en que respondía a una situación coyuntural y no permanente, ¿no? Entonces nos encontramos con que realmente la Ley por el Derecho a la Vivienda ya reformó el incidente clásico del 441.5, que estaba previsto en situaciones de vulnerabilidad en casos de desahucio, que ya teníamos ahí, que era un incidente que era entre 1 y 3 meses en función de si el arrendador es persona física o persona jurídica, y que la Ley por el Derecho a la Vivienda ya amplía ese incidente hasta 4 meses si es persona jurídica, arrendador persona jurídica, y además se amplía a cualquier tipo de procedimiento, cuando antes solo era para procedimientos de desahucio arrendaticios. Con lo cual, oiga, si ya tenemos la Ley por el Derecho a la Vivienda regulado en nuestra LEC un incidente de suspensión por vulnerabilidad en cualquier tipo de procedimiento de recuperación posesoria, que ya establece unos criterios de vulnerabilidad y establece es un incidente muy bien regulado porque hay trámite de alegaciones para la parte demandada, no es automático, sino que realmente debe resolverse por autoridad judicial mediante auto motivado y razonado, es decir, que realmente no es obligatorio ni es automático la suspensión, sino que está regulado conforme realmente a los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional relativos a un juicio de proporcionalidad cuando está en juego el desalojo forzoso de una persona en su vivienda, ¿no? Con lo cual, si ya tenemos realmente un incidente que funciona y que ya espera unos plazos más que suficientes para conseguir esa alternativa habitacional de hasta 4 meses de duración, ¿qué sentido tiene continuar con el incidente de Real Decreto Ley 11/2020 que continúe y que de forma indefinida, ¿no? Pues ningún sentido. Ningún sentido tiene hasta el punto de que ha llegado esta cuestión al Tribunal Constitucional y en una sentencia reciente de 21 de octubre de 2024, sentencia número 126/2024, se plantea el Tribunal Constitucional, a raíz de un recurso de inconstitucionalidad, se plantea de si realmente se pueden acumular estos incidentes suspensivos de procedimientos de desahucio, o realmente, si ya se ha producido un incidente, no cabe promover uno nuevo en la medida en que ya se ha agotado se ha agotado ese incidente, y por tanto ya, si la administración no ha hecho nada durante el tiempo que ha estado suspendido, que han sido 2-3 años, pues oiga, no tiene sentido que el propietario siga sufriendo, siga estando perjudicado en su derecho de propiedad, que no puede recuperar, y que al final es una garantía fundamental para cualquier propietario el poder recuperar la posesión cuando realmente se acaba un contrato o se impaga la renta. Pues hubo un juez que se plantó y dijo, oiga, usted ya planteó un incidente, el procedimiento estuvo suspendido desde 2020 hasta 2023, es cierto que se ha prorrogado el incidente de suspensión ya no es hasta 30 de junio de 2023, sino hasta 31 de diciembre de 2024,
y usted vuelve a plantear otro incidente de suspensión, pero no procede, no ha lugar al incidente de suspensión, en un auto muy lacónico en el que no entra a valorar siquiera la vulnerabilidad de los ocupantes. En esta situación había nacido en el hogar un menor con discapacidad, que fue alegado como para el incidente y para el nuevo incidente, y el juez mediante auto sopesa igualmente y dice, oiga, usted ya ha estado aquí 3 o 4 años suspendido, hay un propietario que también tiene sus derechos, derecho de propiedad y tiene la opción de recuperar, la administración no ha hecho nada y yo no puedo hacer más, con lo cual no puedo volver a suspender a esto indefinidamente, ¿no? Pues bien, recurre el incidente de nulidad de actuaciones, se vuelve a dictar auto desestimando el incidente de nulidad de actuaciones, llega al Constitucional y el Constitucional anula realmente, considera que ha habido considera efectivamente que se ha vulnerado el derecho de tutela judicial efectiva en su vertiente de motivación de la resolución judicial, las resoluciones judiciales debidamente motivadas, la vertiente del derecho de tutela judicial efectiva de que las resoluciones están motivadas, y considera que el juicio de proporcionalidad, el canon de razonabilidad que tiene que realizar cualquier autoridad judicial cuando está en juego el desalojo forzoso de una vivienda habitual y cuando hay personas vulnerables, como es el caso de que había menores, no se realiza correctamente y por tanto anula el auto que deniega la suspensión y retota las actuaciones para que se vuelva a resolver realmente de forma fundamentada el por qué en su caso o si procede o no a la suspensión, no en cuanto al fondo de si debe o no proceder a la suspensión, sino realmente que se exige un canon reforzado de la motivación en la medida en que el Tribunal Constitucional viene diciendo que cuando hay bienes jurídicos de especial protección, como es por ejemplo el interés del menor, ¿no? Y aquí está en juego, evidentemente, también el derecho a la vivienda, el derecho a la intimidad personal, pues se exige una motivación reforzada que tenga en cuenta la colisión de esos bienes jurídicos fundamentales, ¿no? Y al efecto, pues considera realmente, además, declara también que no es cierto que no se pueda agotar en un solo incidente, que no se agote el incidente en una sola petición, y que se puede volver a pedir a solicitar incidentes de forma indefinida, siempre y cuando esté en el plazo de suspensión. Si este se va prorrogando, es una facultad legal que tiene el legislador y por tanto la autoridad judicial no puede coartar esas prórrogas que se van haciendo y que en el fondo comportaría en la práctica el no poder, el que se agotara un solo incidente, no poder solicitar prórrogas de suspensión cuando el legislador está previendo esas prórrogas, ¿no? Y, por tanto, es un tema interesante a tener en cuenta de que a pesar de que hay el voto particular del propio ponente de la sentencia, Enrique Arnaldo, que hace el voto particular diciendo, oiga, es que yo estoy conforme en que efectivamente esa resolución tiene que estar motivada y el canon reforzado, estamos todos conformes en ese sentido, pero ya es una enmienda directamente al legislador directamente de dónde estamos yendo, creando realmente suspensiones de desalojos de forma indefinida que en la práctica comportan realmente expropiaciones forzosas de la posesión a los propietarios y por tanto vulneradoras del contenido esencial del derecho a la propiedad, hasta el punto de que lo que es al final la función social acaba de facto eliminando el derecho de propiedad o acaba vaciando el derecho de propiedad, ¿no? Y un poco la crítica del voto particular va en esta línea en la medida en que ella también hizo un voto particular cuando se resolvió sobre la constitucionalidad de estos decretos leyes que a golpe político en cada momento se han ido prorrogando esos desahucios, a pesar de que es cierto que hay un instrumento para de alguna forma indemnizar a esos propietarios que sufren esas suspensiones indefinidas en el tiempo, pero evidentemente del todo insuficiente y de todo criticable ese instrumento en la medida en que la práctica comporta la imposibilidad de restituir la posesión al propietario que tiene todo el derecho, ¿no? Entonces vemos aquí lo que hemos tratado, podemos observar que no se ha erigido en un motivo de oposición válido. Lo que he explicado no es un motivo de oposición válido, simplemente es un motivo para suspender tanto el declarativo como la ejecución posterior. Y ahora vamos a entrar en por qué sí se está erigiendo en un motivo de oposición válido a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Supremo de número 1065/2024 del pasado 23 de julio. Una sentencia de ponente Seoane, para mí un gran jurista y que todas sus sentencias merecen una lectura pausada, sobre una cuestión que vine aquí ya hace 3 años a exponer, justo antes de que saliera la sentencia,
Y también tengo que decir que yo soy el autor del recurso de casación de esta sentencia. Ya me parecía. Ya me parecía. Ese recurso de casación es mío. Por eso está bueno Seoane, ¿eh? Claro. Bueno, en resumen, es un tema que conozco bastante, ¿no? Pero es una cuestión que hace 3 años vine a explicar aquí también, y es el tema del... Cuéntate de Briada, Es el tema de la entidad resolutoria o no del retraso en el pago de la renta. ¿Hasta qué punto el retraso de una sola mensualidad en el pago de la renta tiene o no eficacia resolutoria del contrato de arrendamiento de vivienda, ¿no? En este caso. Es un tema que no debería haber accedido al Supremo, en el sentido de, desde el punto de vista de que había jurisprudencia consolidada sobre el tema, por tanto el interés casacional clásico no existe, pero sabéis que hay un interés casacional excepcional, o que ese interés casacional ha sido ampliado por el propio Tribunal Supremo cuando considera que debe modificarse o atemperarse o adecuarse la doctrina del Supremo a la realidad social y a la opinión de la comunidad jurídica, ¿no? La comunidad jurídica. Entonces, aquí realmente el tema es que la doctrina del Supremo siempre ha sido, desde hace años, considera que el mero retraso en una sola mensualidad de pago de la renta, aunque sea parcial, tiene eficacia resolutoria automática, prácticamente eficacia resolutoria del contrato de arrendamiento, y por tanto procede la resolución del contrato de arrendamiento aun cuando sea de vivienda y haya una vivienda habitual ahí, y por tanto el arrendador no tiene por qué soportar retrasos en el pago de la renta, y además pues eso viene amparado también en que es una causa legal de resolución del contrato conforme tanto a la 84, 114 o el 27 de la 94, ¿no? Esa jurisprudencia bastante consolidada ha tenido algún conato, alguna audiencia provincial que consideraba que en los últimos años que era a lo mejor demasiado rígida en la medida en que se estaría aplicando de forma automática y sin tener en cuenta las circunstancias del caso, y esta sentencia pues viene de alguna forma a temperar o a decir que, oiga, esa doctrina jurisprudencial es correcta, pero hay que estar a las circunstancias del caso y por tanto no se puede aplicar de forma automática esa doctrina sin tener en cuenta las circunstancias del caso que aconsejan o exigen un juicio de razonabilidad y proporcionalidad atendiendo a las circunstancias que existen en cada caso, ¿no? El caso de la sentencia, brevemente, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos? Juli. Sí. Bueno, continúo. Pero es por saber si tengo más tiempo para explicar la sentencia o no. Hemos empezado un poquito más tarde, entonces Vale. sí que... Bueno, se lo digo yo. 10 minutitos. Vale, Hemos 10 empezado minutitos. un poquito más tarde. El caso de la sentencia es un, Sí. es un caso Sí, de un... hay que contarlo, hay que contar ese caso. Claro. Sí, ¿no? Sí. Es el típico caso de la viejecita, ¿no? Que yo le llamo el típico caso de la viejecita. Y del viejecito. Y del viejecito. Es un arrendamiento de renta antigua, ¿no? Un arrendamiento sujeto a la 84, con lo cual sujeto al 114 como causa legal de resolución, de una señora de 82 que ha venido pagando religiosamente toda la vida la renta de su vivienda, la renta antigua, y tiene en el mes de julio de 2020, yo ya estaba aquí, en diciembre vine aquí a explicar el tema, julio de 2020, 2021, en julio de 2020 impaga una mensualidad de renta que le vencía, el vencimiento es del 1 al 5, y la peculiaridad es que el pago, como muchos de estos contratos o muchas de estas personas mayores, se viene realizando mediante domiciliación bancaria en la cuenta bancaria, ¿no? Entonces, se impaga la renta porque hay un descubierto en la cuenta bancaria de esta señora y se devuelve el recibo, se impaga un descubierto de tan solo 9 euros. No pasa ni el mes que la propiedad aprovecha para poner el desahucio. No espera ni el mes y pone el desahucio, por la demanda de desahucio por falta de pago. Y la señora no se da cuenta hasta final de mes más o menos. O sea, pongamos que impaga el día 5 o que el recibo va devuelto el día 5, y la señora no tiene conocimiento porque el banco tampoco le ha trasladado no le comunica ni le notifica ese saldo, ese descubierto, y resulta que la señora en ese momento, esa señora había padecido una caída con fractura de la rodilla, tiene al marido, es cuidadora de hecho del marido que tiene pues también está en una situación de enfermedad crónica importante, y la señora pues no se había dado cuenta del descubierto en la medida en que
ella cada mes tenía domiciliada la cuenta, tenía domiciliado el recibo de la propiedad, es decir, del contrato de alquiler, en la cuenta donde no tiene domiciliado la pensión, ¿no? Y entonces cada mes ella, pues rigurosamente, pues iba trasladando, cuando cobraba la pensión, lo trasladaba a la cuenta bancaria donde se domiciliaba la cuenta donde se domiciliaba el recibo del alquiler. Y ese mes olvidó, por las circunstancias de presión, según dice el Supremo y según se acredita la prueba, de la presión psicológica que tuvo, porque tuvo una caída, estuvo hospitalizada y tuvo al marido también hospitalizado, y una serie de circunstancias también acreditado la edad mayor de esa persona vulnerable, con unas circunstancias también de memoria pues mermadas, etc., ¿no? Y realmente en el momento en que tuvo conocimiento, que fue tan solo, no llegó ni al mes, en el momento que tuvo conocimiento, procedió a abonar esa cantidad, pero la demanda de desahucio ya estaba puesta. Procedió a abonar la cantidad que eran 9 euros de descubierto solo, y procedió en cuanto tuvo conocimiento, procedió a abonar esa renta, y procedió también a cambiar la domiciliación bancaria en la cuenta de la pensión para que no volviera a pasarle, pero la demanda ya estaba puesta y la propiedad pues aprovechó, que era una arbitrariedad, y tampoco lo que no podemos plantear es empezar a decir a partir de 2 mensualidades o 3 mensualidades sí, o a partir de una no, porque esto ya en su día lo resolvimos y no creemos que sea eso, sino que realmente circunstancias excepcionales como estas pues no tienen que presentarse habitualmente, y se presentan pues realmente, pues efectivamente por un tema de justicia humanizadora, ¿no? No procede esa resolución del contrato, porque no tiene esa entidad, por lo que decíamos antes, porque no hay un perjuicio y realmente hay 2 bienes jurídicos en liza, y el perjuicio del arrendador en este caso es temporal en este caso, y además que se pagó luego directamente. Considera el Supremo que tampoco hay abuso de derecho, porque es una cuestión también que se planteó también, hasta qué punto hay abuso de derecho por parte de la propiedad, que aprovecha el impago tardía, que ni siquiera llega a un mes, de una señora de 82 años, y para echarla, ¿no? Para realmente, cuando lo lógico hubiera sido, oiga, requerirle para que usted pague, ¿no? Y aprovecha circunstancias sabiendo que no tiene facultad de enervar para poner la demanda. El Tribunal Supremo dice, oiga, aquí no hay abuso de derecho. El propietario está en uso de su derecho, y por tanto abuso de derecho no hay, y no tiene ninguna obligación de hacer un requerimiento, porque la ley no lo exige. Es cierto que para otras normas de nuestro Código Civil, para otros supuestos sí que exigen requerimientos previos, pero aquí la norma es muy clara, y por tanto no hay abuso de derecho, porque está usando su derecho, y tiene el principio de tutela judicial efectiva también hay que verlo desde la vertiente del principio pro actione, ¿no? Y por tanto no solo desde la vertiente de la motivación de las sentencias, y de que las sentencias estén razonadas en derecho, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento. Además hay un punto interesante, y aquí es que considera que, porque aquí también se alegaba también un poco, por mi parte aquí se alegaba también que realmente la facultad resolutoria en contratos bilaterales, ¿no? O la entidad resolutoria en contratos bilaterales, y la gravedad en el incumplimiento, también pues es la doctrina jurisprudencial del 1124, se ha ido modificando hasta el punto de que se atiende efectivamente no ya a la gravedad del impago o a la conducta dolosa o no de ese impago, sino a si tiene realmente entidad para frustrar la finalidad del contrato, y si realmente qué perjuicio crea al acreedor, ¿no? Y por tanto también se alegó de alguna forma esa doctrina jurisprudencial que integra los principios del derecho europeo, ¿no? del common law, pero aquí el Supremo sí que dijo, oiga, estamos en un renta antigua, no me alegue usted esta doctrina, porque en renta antigua no aplica el 124, sino el 114 no se aplica el 124. Y por tanto, el 114 es una causa legal de resolución del contrato, con lo cual tampoco voy aquí a modificar la doctrina en ese sentido, porque es un renta antigua y no cabe aquí, ya que a diferencia de la 94, la 64 no se remite al 124 para los incumplimientos de contractuales, ¿no? Y por tanto, por ahí tiene muy claro que el 1124 dice 1124 no se aplica, aun cuando la ley no diga nada al respecto, no es aplicable por toda la doctrina del 1124 relativa a incumplimientos de contratos bilaterales, y la entidad resolutoria, pues aquí no procede. Lo que evidentemente, pues lo que no
no quita que si se planteara un caso similar de un contrato sujeto a la 94, pues creo que aún habría más argumentos para poder incluso profundizar más en esta doctrina o darle aún más fuerza a esta doctrina relativa a cuando hay una falta de pago, cuando hay un retraso en el pago, que realmente ese retraso, qué entidad tiene, y realmente sí que hay una presunción legal de que realmente es causa de resolución, pero es una presunción juris tantum, ¿no? En la medida, por tanto, que en el supuesto concreto se puede acreditar que realmente no tenía la entidad suficiente como para resolver el contrato, ¿sí? Y por tanto hay que estar a esa doctrina, ¿no? Aquí sí un poco sería un poco el resumen un poco del tema de la vulnerabilidad. Y con esto también hay que decir que, para terminar, que para mí una cosa es la sentencia del Supremo, aunque soy parte aquí interesada. Para mí una cosa es la sentencia del Supremo que puede pues, ser de alguna forma más flexibilizador en cuanto a esta doctrina, y una muy distinta es que es realmente las suspensiones automáticas de desahucios por vulnerabilidad, que para mí eso sí que realmente creo que hace un flaco favor al derecho de propiedad, y creo que la oferta de vivienda del parque de viviendas se está resintiendo mucho, porque estamos viendo cómo propietarios están indefensos y evidentemente pues van a dejar de alquilar sus inmuebles en arrendamiento en la medida en que están expuestos a procedimientos que no saben ni cuándo van a finalizar, que además tienen limitados por ley las garantías complementarias, las garantías adicionales que pueden exigir al arrendatario en caso de impago, y por tanto la inseguridad en ese sentido es alarmante. Y creo que tanto la ley por el derecho a la vivienda como estos decretos leyes realmente están perjudicando mucho el derecho a propiedad, y sobre todo a los principales supuestamente beneficiarios de estas normas, que son las personas vulnerables, y que realmente van a ser perjudicadas porque van a ser las primeras que no van a poder acceder a la vivienda. Muchas gracias. Hay una cosa de la sentencia que no acabo de entender. Dice, esta mujer ha pagado la renta toda su vida, pero después nos dice, oye, ya hubo una enervación del desahucio. Digo, ¿pero quién enervó el desahucio? ¿Ella? ¿O es que segunda generación y enervó el desahucio su padre cuando era arrendatario de renta antigua? Porque alguien tuvo que pagar, ¿no? Ella, claro. Ay, Seoane se lo come y dice, esta mujer ha pagado religiosamente toda su vida. O sea que... Son dos impagos aislados desde el año 83. Claro. Bueno, es una sentencia, yo creo que es la sentencia más importante del Tribunal Supremo en este año 24, y creo que es importante no por el caso, porque para alguien que se dedica al derecho económico es el chocolate del loro, la viejita, el viejito, los 8 euros, pero es la sentencia más importante. Yo la tengo que comentar en Cuaderno Civitas, me la estoy reservando, iba a hacerlo en 126, pero no he tenido tiempo, en 117. Yo no voy a defender la sentencia, pero me está costando encontrar argumentos para construir mi punto de vista. Mi punto de vista es contrario a eso, pero no por la superficialidad de que con eso se crea inseguridad. Otra historia, ¿no? Pero me está costando, para una sentencia tan tonta, de una vieja, un viejo y 8 euros, que yo me lo hubiera liquidado entre sueño y sueño, me está costando una barbaridad construir el caso. Y a lo mejor es que no soy capaz de llegar para comentar la sentencia, por lo importante que es, la más importante del año 24, sin género de dudas. Para luego digan los temas económicos, pues, el viejo, la vieja y 8 euros. Y te plantean el caso verdaderamente difícil en derecho. O sea, el caso donde hay que argumentar, dice, argumenta sin ser un demagogo o sin ser un repetidor de discurso. Es muy difícil argumentar en contra de la sentencia. También a favor, por supuesto, ¿no? Pero es verdaderamente importante, ya veremos, porque de estos polvos, los futuros lodos. España está llena de viejos. Muy bien, Alejandro, encantado. ¿Alguien quiere...? ¿Cuánto impagó la primera vez en el 83, has dicho? No, el contrato es del 83. Desconozco en qué momento fue la enervación. ¿Por qué? Porque ha pasado tanto tiempo desde el primer impago, se han pasado 20 años, impagó en el 83, y ahora impaga otra vez en el 2021. Pero eso es mucho más difícil en derecho, porque no, la ley dice... La solución es la más fácil de permitir. No, la ley dice que no habrá lograr enervación si ha habido enervación previa.
cuándo decía eso la ley? Porque si no lo hubiera dicho... No, ya. Desde el año 2. O sea, desde la ley 2000. Ya. Antes de 2000, ¿no? Sí, eso correcto. Siempre ha toda la estado en vida. desahucio. Toda la vida. Hombre, también se puede decir, el derecho a no enervar ha prescrito, efectivamente. Lleva tanto tiempo que además ha prescrito, ¿no? Pasa la memoria, pero quizá... El 14, claro, si hubiera sido antes cabe esa posibilidad, es decir, que como la ley anterior no lo preveía, pues puede ser enervar y además se acaba rápido. Pero que no lo preveía, pero no. Dice que la enervación es del 2014, ¿Que la qué? la posibilidad de... o sea, No, eso, la enervación es de antaño. La facultad de enervación va con el desahucio desde la ley anterior, ya. La enervación, eso ya estaba. Ya estaba en la ley 64, ¿no? Eso ya estaba en la curia filípica de Bolaños, la enervación del desahucio. ¡Buah! Sí. Pasa que se agota en un disparo, ¿no? La enervación, y por lo tanto es verdad que por eso se aprovecha por una demanda de, oye, aquí Pero no hay enervación. es verdad, Chema, ya puestos a decir cosas tremendas. Pues di, oye, excepcionalmente te admito segunda enervación. Ya. Te la Pero admito. cargas la figura. Pero, o sea, a la hora de tirar piedras al tejado, es más fácil decir, excepcionalmente por la vieja y el viejo y todo lo demás, y por los 8 euros, admito la segunda enervación, cuando la primera han pasado 20 y pico años y ya se ha curado de sus malos precedentes, tal, es más fácil decir eso y dice, oye, no admito la segunda enervación, pero digo que no hay incumplimiento resolutorio. Vale, fuera. Ya puestos a romper la vara, rómpela por el sitio más que No, menos es contra duela. el EGEM también, eso. Es interpretación contra el EGEM, eso. Todo es contra el eje. No, pero yo hubiera dicho... No, mira, pero aquí no hay contra el EGEM, porque al final el 114 no te dice que tengas derecho sobre el contrato por una sola mensualidad, te dice por falta de pago. Entonces, aquí pues tienes un margen de maniobra. Que a veces dices, no, tienes derecho a enervar otra vez, oiga, y bueno, me está cargando yo el voy a derecho a enervación. respetarte el comentario en Civitas hasta que cobres la remuneración por esto y después ya te diré, ¿sabes? Porque esto no lo has cobrado todavía, ¿no? sí, ¿no? Si lo has cobrado me lo dices, pues entonces te lo meto ya, ¿no? Bueno, muy bien. Muy bien. Muchas gracias por todo. ¿Quién sigue ahora? Manuel. Manuel, ahora me vais a permitir... Ay, perdón, yo me quedo, sí. No, tú que te vayas, lo que tú quieras, ¿no? Vete donde-